Buenas noches, licenciado y compañeros. Somos el grupo número 7. A continuación vamos a presentar nuestra investigación, la cual tiene como tema crecimiento de la tasa de desempleo en los alumnos de CEUTEC y su incidencia en la economía durante los años 2020 al 2023. Los integrantes, mi compañero Víctor Mejía y su servidor Carlos Carca. De la investigación se desprenden 4 variables independientes. La variable número 1, la tasa de crecimiento económico nacional. El crecimiento económico a nivel nacional puede afectar directamente la creación de empleo y por ende influir en la tasa de desempleo para los alumnos de CEUTEC. Variable número 2, la tasa de inflación puede tener un impacto en el poder adquisitivo de las personas y en la estabilidad del mercado laboral. Un aumento significativo de la inflación puede afectar negativamente las condiciones económicas y por ende el empleo, la inflación y el costo de vida ha perdido el poder adquisitivo y afecta la canasta básica, por lo cual matricular clases para los alumnos de CEUTEC se vuelve algo secundario para cubrir sus necesidades primarias. Como tercera variable, situación económica global y eventos externos. Eventos internacionales como crisis económicas y la pandemia tuvo un impacto significativo en la economía nacional y por ende en la tasa de desempleo de los alumnos de CEUTEC. Número 4, políticas gubernamentales de empleo. Las políticas gubernamentales implementadas por el gobierno para fomentar el empleo, los incentivos fiscales a empresas, programas de capacitación laboral o subsidios para contratar empleos, tienen un impacto en la tasa de desempleo de los alumnos de CEUTEC. Como justificación a nuestra investigación, podemos decir que el presente estudio tiene como propósito analizar el crecimiento de la tasa de desempleo en los alumnos de CEUTEC y su incidencia en la economía durante el periodo 2020 al año 2023. Desde un enfoque teórico, esta investigación contribuirá al conocimiento académico sobre el desempleo y su relación con factores económicos y sociales, al explorar variables como el crecimiento económico nacional, la tasa de inflación, políticas gubernamentales de empleo y eventos externos. Se establecerá un marco conceptual sólido para comprender las complejidades de la tasa de desempleo en los alumnos de CEUTEC. En cuanto a su relevancia práctica, los resultados de esta investigación serán de gran utilidad para CEUTEC, ya que brindarán información clave para mejorar la inserción laboral de sus alumnos. Desde una perspectiva metodológica, esta investigación se llevará a cabo mediante un enfoque riguroso y una metodología sólida. Se emplearán técnicas estadísticas adecuadas para analizar los datos recopilados, garantizando así la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. En el ámbito social, esta investigación tendrá un impacto significativo en la comunidad educativa de CEUTEC al observar una visión clara de las oportunidades laborales y las tendencias del mercado de los alumnos, que podrán tomar decisiones más informadas sobre su futuro académico y profesional. Finalmente, la justificación económica de este estudio
radica en el desarrollo económico del país, la identificación de factores que afectan el crecimiento del desempleo puede ofrecer situaciones y recomendaciones que impulsen la generación de empleos. A continuación, los voy a dejar con mi compañero Víctor Mejía, quien les va a dar los resultados de las herramientas utilizadas en dicha investigación. Buenas noches. Siguiendo pues con lo que estamos desarrollando en nuestro proyecto de investigación y el análisis de los datos que encontramos en nuestras encuestas, pues podemos decir que de los entrevistados, el 78% de ellos laboraban y el 21% no laboraban. El hecho de que el 78% de los estudiantes estén empleados indica una alta participación en la fuerza laboral mientras aún están estudiando. Esto podría reflejar una necesidad económica entre los estudiantes para financiar su educación y gastos personales. Con respecto a las razones por las cuales no laboran, podemos pues decir que el 32, el 62% de las razones en la segunda pregunta que hicimos en nuestra encuesta, pues que ese 62 afirma que tiene pocas oportunidades laborales, mientras un 37,5% dice que otros factores son los que afectan, así como un 25% por falta de un título profesional, y mientras un 12,5% afirma que la tasa de competencia y la falta de experiencia laboral no pueden conseguir un empleo. Las pocas oportunidades laborales es una de las principales causas en la actualidad que provocan el desempleo en los estudiantes de CEUTEC. En la pregunta 3 de nuestra encuesta, podemos tener como referencia, pues, el tiempo de desempleo que los estudiantes tienen. Según los encuestados, pues el 62% respondieron que tienen más de un año de estar desempleados, mientras un 25% está entre el rango de 1 a 6 meses de no tener empleo, y con un 12% tenemos que está de 6 meses a un año desempleados. El hecho de que el 62% de los estudiantes estén desempleados por más de un año es una preocupación importante. Esto sugiere que una porción significativa de estudiantes enfrenta dificultades para encontrar empleo, lo que podría estar relacionado con factores como la falta de experiencia o la disponibilidad de oportunidades laborales con su tiempo de estudio. En la 4, ¿qué factores considera usted afecta la tasa de desempleo en los jóvenes? Pues en cuanto a estos factores que afecta esta tasa de desempleo, el 70% de los encuestados dice que la economía del país es la de mayor factor, y el 40% se vio afectada por lo que fue la pandemia. Un 30% le dan pues la causante a las políticas gubernamentales y al cierre de empresas. El hecho de que el 70% de estos encuestados identifique la economía del país como el factor principal que afecta a la tasa de desempleo sugiere que la salud, el desempleo de la economía es de mayor preocupación central. Y en cuanto a la pandemia del COVID-19, menciona pues el 40% de los empleados que el cierre de las empresas y la incertidumbre resultante han contribuido significativamente a las dificultades laborales. Estos datos indican que la pandemia sigue siendo una preocupación relevante en términos de empleo. Con la pues pregunta 5,
decía que las opciones, decía pues que seleccione pues lo que afectó la pandemia COVID-19 en los estudiantes, pues según el referente que del COVID-19, un 43% se vio afectado en los ingresos familiares. Un 40% dijo que la canasta básica y un 10% afirma la educación se vieron afectados. Y tan solo un 7% se vio afectado en su poder adquisitivo. El 12% decía que otras causantes. Pues la mayoría de los encuestados informa que el COVID-19 afectó los ingresos familiares y que la pandemia posiblemente ocasionó la pérdida de empleo, la reducción de horas de trabajo o cierre de negocios. Casi la misma porción de encuestados informa que la canasta básica se vio afectada. Esto indica que el aumento de los precios de los alimentos y otros productos esenciales durante la pandemia contribuyó a la presión económica sobre los hogares de los estudiantes. En la pregunta, pues, número 6, decía que ¿cómo considera la situación económica del país actualmente? Pues en cuanto a la situación económica, pues el 75% lo ven de una forma muy mala y un 25% de forma regular, mientras un 3.1% afirma que es buena. El hecho de que el 75% de los encuestados vea la situación económica del país de manera negativa sugiere una gran preocupación generalizada en la población estudiantil. Esto relacionado con problemas económicos amplios, disculpe, como el desempleo, la inflación, la inseguridad financiera y la falta de oportunidades laborales, mientras que un 25% que califica la situación económica como regular pueden identificar una percepción de estabilidad relativa o posiblemente una falta de cambios significativos en la situación económica en el periodo reciente. Sin embargo, aún es una minoría y no representa una evaluación positiva. Con respecto a la pregunta 7, los eventos externos que han afectado en estos últimos 3 años, pues de los encuestados, el 81% fue afectado por la pandemia. El 62% lo atribuyen a deceleración económica del país en el empleo y un 31% en los cambios de los tratados internacionales. Y el mismo porcentaje, que es el 31%, atribuye que ha afectado lo que fue la guerra entre Rusia y Ucrania. En menor porcentaje, el 28%, a las políticas monetarias. El hecho que la mayoría de los encuestados haya identificado la pandemia como un evento externo que afectó la economía subraya la influencia abrumadora de la pandemia del COVID-19 en la economía global y local, mientras que solo el 62% atribuye que han experimentado o son consecuencias de los efectos negativos de la desaceleración económica en las oportunidades laborales. Estos datos destacan que la pandemia del COVID-19 y la desaceleración económica son los factores externos más significativos que han afectado la economía en nuestro país, según la percepción de los encuestados. Con la pregunta 8, ¿cómo calificar las políticas empleadas por el gobierno para incentivar y crear fuentes de empleo para los jóvenes? Pues referente a esto, pues las políticas empleadas por el gobierno para crear fuentes de empleos, el 50% afirma que es mala
el 46% regular, mientras un 3.1% tiene la percepción que es buena. El hecho de que el 50% de los encuestados ve las políticas gubernamentales como malas, esto no sugiere una preocupación significativa en cuanto a la efectividad de estas políticas, dado una interpretación que las políticas actuales no son generadas suficientes, no generan suficientes oportunidades laborales o que no están abordando eficazmente el desempleo. Mientras el 46.9% de los encuestados califica las políticas gubernamentales regulares, esto nos indica que algunos estudiantes no tienen una opinión negativa ni tan positiva sobre estas políticas. Con respecto a la pregunta número 9, ¿qué programas considera podría implementar el gobierno para brindar el apoyo que los jóvenes desempleados puedan optar a tener un empleo? Pues con respecto a esto, los programas que pueden implementar el gobierno, el 78% sugiere el crear mayores fuentes de empleo, un 56% generar relaciones entre la universidad, la empresa privada y el gobierno. Un 34% sugiere crear programas de capacitación y un 31% que ofrecer incentivos y solo el 18% crear espacios informativos. En cuanto a las acciones y los datos que reflejan claramente las prioridades de los estudiantes del CEUTEC que el gobierno podría implementar para abordar el desempleo, pues la creación de mayores fuentes de empleo lidera y subraya la necesidad urgente de oportunidades laborales. También en el otro porcentaje y en énfasis entre los encuestados lo que piden pues una mejor relación entre, que haya políticas de relación entre y convenios entre la empresa privada, las universidades y el gobierno. Y en un menor término, pues los programas de capacitación y los incentivos también se consideraban valiosos para mejorar fuentes de empleo. Con respecto a la pregunta número 10, ¿considera usted que el gobierno ha hecho lo necesario para disminuir la tasa de desempleo en el país? Pues con respecto a estas acciones de disminución de la tasa de desempleo del país, la gran o casi el mayor porcentaje, que fue el 96.9% de los encuestados, considera que no, mientras solo un 3.1% dice que sí. Aquí vemos vemos una contundente respuesta por parte de los estudiantes que dicen que el gobierno no ha trabajado o no ha empleado acciones o planes para la disminución de la tasa de desempleo en el país con respecto a la mínima parte que considera que que sí ha habido un esfuerzo para la creación de las fuentes de empleo. Pues con la pregunta 11, ¿cómo visualizan los encuestados el panorama laboral? Pues el 50% visualiza como regular y un 40.6% como mala. Solo un 6.3% lo considera bueno y tan solo un 3.1% lo ven muy bueno. Los datos sobre cómo los jóvenes visualizan el panorama laboral reflejan una percepción generalmente negativa entre los encuestados. La mayoría de los encuestados lo ven en situación como regular y otro porcentaje lo califica como malo. Esto genera preocupación significativa sobre las oportunidades laborales disponibles para los jóvenes y solo un pequeño porcentaje de estudiantes percibe que el panorama laboral como bueno, mientras un mínimo lo ve muy bueno, lo que indica la mayoría considera que enfrentan desafíos en su búsqueda de empleo. Con respecto pues a nuestra encuesta, pues de los encuestados, el 65% fueron mujeres
y un 34% hombres. Pues entre las edades pues, de los encuestados, pues el 65% de ellos eran mayores de 33 años, un 21.9% están entre el rango de 28 a 33 años, un 9% entre 18 y 22 años. Y solo de los encuestados, solo el 6% estaba entre 23 y 28 años. Pues en el estado civil, pues encontramos que el 43% y 43% estaban casados, otros solteros, y solo un 12% vivían en unión libre. De los ingresos, pues podemos ver pues que la mayoría de los encuestados, o sea, el 65% de ellos gana menos de 20,000 lempiras, que consideramos pues que es muy significativo y que tiene influencia sobre el poder seguir estudiando también dentro de la universidad, o costear sus estudios. Y de 20,000 a 25,000 solo un 3%, y de 25,000 en adelante, pues un 25% tienen ese salario. Como conclusión, pues, del objetivo general de estudio de investigación, que consistió en analizar el crecimiento de la tasa de desempleo de los alumnos de CEUTEC y su incidencia en la economía durante el año 2020 y 2023, ha arrojado pues resultados significativos. Se identificó pues múltiples factores independientes que influyeron en la tasa de desempleo de los estudiantes, y se observó cómo estos factores impactaron en sus ingresos y por ende en su capacidad para continuar sus estudios. En conclusión, las variaciones en la tasa de inflación durante el año 2023 tuvieron un impacto significativo en la economía y en la vida de las personas. Se tradujeron en una disminución del poder adquisitivo, un aumento en el costo de vida y un desafío financiero adicional para los estudiantes, lo que destacó la importancia de la estabilidad económica y la necesidad de políticas adecuadas para controlar la inflación y proteger el bienestar económico de la población. En resumen, la tasa de inflación durante este periodo tuvo un impacto tangible en la vida de los estudiantes de CEUTEC. Afectó negativamente su poder adquisitivo, aumentó los costos de educación y presentó desafíos financieros adicionales. Este análisis subraya la importancia de considerar factores económicos como la inflación, diseñar mejores políticas, considerar factores económicos como la inflación y las políticas de apoyo a la educación superior, y brindar herramientas financieras y de educación para los estudiantes. En conclusión, estos hallazgos resaltan la complejidad de los factores que influyeron en la economía de los estudiantes de CEUTEC en este periodo. Eventos globales como la pandemia, las crisis internacionales, la capacidad de adaptación de los estudiantes, las políticas gubernamentales de apoyo y la educación financiera son cruciales para ayudar a los estudiantes a enfrentar desafíos económicos imprevistos y a prepararse para un mercado laboral en constante cambio. Concluimos que durante este periodo 2020-2023 los gobiernos implementaron una serie de políticas diversas y adaptivas para fomentar el empleo en el entorno económico desafiante. Estas políticas abarcan desde la incentivación de la contratación hasta la promoción de la capacitación y la educación. La respuesta eficaz a los desafíos económicos emergentes, como la pandemia del COVID-19, fue esencial para mitigar los impactos negativos en la fuerza laboral. La evaluación constante y el aprendizaje de las experiencias pasadas también jugaron un papel fundamental
en la formulación de políticas efectivas del empleo. Para toda nuestra investigación, pues también surgieron unas recomendaciones donde doy paso a mi compañero Carlos para terminarlas. Bueno, para dar finalización a nuestra presentación de investigación, pues, dadas las políticas de respuesta a crisis económicas, en cuanto al impacto de los eventos económicos globales como la pandemia o crisis internacionales, se recomienda que las instituciones educativas como CEUTEC trabajen en colaboración con los gobiernos y las empresas para desarrollar planes de contingencia que ayuden a los estudiantes a afrontar situaciones similares en el futuro. Fomentar programas de formación que desarrolle una formación continua y promueva oportunidades de reciclaje de habilidades para sus estudiantes. Estos programas deben de estar alineados con las necesidades cambiantes del mercado laboral. El monitoreo de la inflación, dado el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los estudiantes, se recomienda que los estudiantes, junto con CEUTEC, mantengan un seguimiento constante de las tasas de inflación y busquen estrategias financieras para mitigar sus efectos. Esto para incluir la diversificación de inversiones a la adopción de presupuestos más estrictos. La participación activa en políticas gubernamentales, se recomienda que los estudiantes se involucren activamente en el proceso político y aboguen por las políticas que consideren más efectivas. En el fomento de colaboración entre universidades y empresas, se recomienda establecer relaciones con universidades, empresas del gobierno y que CEUTEC continúe fomentando y expandiendo sus acuerdos o sus relaciones internacionales para facilitar oportunidades de empleo. En la educación financiera integral, dado el reconocimiento de la importancia de la educación financiera, CEUTEC podría importar cursos de educación financiera para apoyar a los estudiantes a comprender cómo gestionar sus finanzas de manera efectiva. Y en la flexibilidad en la planificación educativa, dado que los estudiantes pueden verse influenciados por eventos económicos, se recomienda que CEUTEC ofrezca opciones flexibles en la planificación educativa, como programas de estudio a tiempo parcial o modalidades en línea para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Esto ha sido toda nuestra presentación, licenciado y compañeros. Espero que haya sido de su completo agrado y para nosotros fue un completo placer. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias.